En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el día de hoy nos hayamos celebrado la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de Hispanoamérica, primera flor de santidad de América, es decir, la primera santa oficialmente reconocida y canonizada por la Iglesia, oriunda de nuestras tierras, de estas partes. De allí parte de su gran importancia. Hablaremos, pues, como es evidente, de la vida de nuestra santa. Ella nació en Lima del Perú, el 20 de abril de 1586, finales del siglo XVI, de Gaspar Flores y María de Oliva. Ella fue la cuarta de los 13 hijos que tuvo este fecundo y bendecido matrimonio, de lo cual podemos sacar ya una primera enseñanza: la familia numerosa contra el mundo moderno de la anticoncepción o planificación. 13 hijos tuvo este matrimonio, y el cuarto de ellos, Santa Rosa, nuestra santa. Si los padres de Santa Rosa hubieran vivido hoy día, no hubiéramos tenido a esta grandísima santa. Pues hoy día, aquí en Colombia por lo menos, se tienen 2 hijos solamente, la famosa parejita que se llama, y pare de contar, 2 nomás. Santa Rosa fue la cuarta. Si sus padres hubieran vivido hoy día, en siglo XXI, no hubiéramos tenido a esta grandísima santa. La planificación o anticoncepción, recordamos, es un pecado mortal, es un pecado gravísimo, que manda al infierno a los que lo hacen, si no se arrepienten y cambian, es decir, dejan de hacer anticoncepción. Lo bien católico y correcto ante Dios es la familia numerosa, bien numerosa como la de nuestra santa, 3 hermanos, 13 hijos. Pero padre, eso es muy sacrificado y cuesta mucho dinero. Claro que sí, pero no estamos en esta tierra ni para la comodidad ni para la plata, sino para ganarnos el cielo. Y el cielo se gana a través de la cruz, de la mortificación, del sacrificio, del trabajo, lo cual se halla de sobra en una familia bien numerosa, según los planes y disposición de Dios. Mas sigamos con la vida de nuestra santa. La providencia dispuso que su bautismo ocurriera el 25 de mayo de 1586, que era la fiesta de Pentecostés, del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, como queriendo la providencia significar con este acontecimiento que sea en ese día, que Dios derramaba la abundancia de sus gracias en esta alma, en esta criaturita, que habría de ser una grandísima santa, la primera flor de santidad de América. El nombre que recibió en el bautismo fue el de Isabel, la llamaron Isabel al bautizarla, pero después le quedó el nombre de Rosa, debido a un prodigio que aconteció, un milagro, a saber que a los 3 meses de nacida, su madre, María de Oliva, mientras contemplaba amorosamente a su hija en la cuna, vio cómo el rostro de ésta se transformó en una hermosa rosa, vio cómo su rostro se transformaba, por lo cual de allí adelante le quedó el nombre de Rosa, ya nadie le decía Isabel, sino Rosa. Asimismo, al recibir la confirmación de manos del santo arzobispo Toribio Mogrovejo, otro santo, contemporáneo de nuestra santa, él le puso también el nombre de Rosa al confirmarla, y él no sabía nada del prodigio acaecido. Parecería una casualidad, pero no, sino la providencia que quería ponerle ese nombre a nuestra santa, porque ella era y es una hermosa rosa del jardín celestial de Dios nuestro Señor. En un inicio no agradó a la humildad y pureza de nuestra santa dicho nombre, que le dijeran Rosa. Pensó era por su belleza, que estaba en boca de todos hablaban de eso, que era muy hermosa, por lo cual se desahogó con sencillez ante la Santísima Virgen, la cual le dijo que era del gusto de su hijo que la llamaran Rosa, y que quería él que le añadieran también a su nombre las palabras de Santa María, por lo cual el nombre de ella vino a quedar Rosa de Santa María. Nuestra santa, desde sus más tiernos años, brilló y sobresalió por su admirable paciencia en el sufrimiento, buscando ya desde entonces cosillas en las cuales mortificarse y también llevando con paciencia las diversas enfermedades y cosas que le acaecieron de chica, sufriendo sin quejarse, con paciencia. En realidad la penitencia es la virtud que marcará particularmente su vida, llevándola a grados que sin duda causan impresión, profunda impresión ver lo que ella llegó a hacer, lo cual ya diremos algo más adelante. Nuestra santa a los 5 años de edad
hizo el voto de virginidad, de castidad perfecta, perpetua, por el cual se entregaba y consagraba totalmente a Dios nuestro Señor, para ser solo suya, para a Él solo amar. De este voto hecho a tan temprana edad, podemos colegir los dones y gracias con que Dios la había enriquecido ya, pues a los 5 años tenía plena advertencia y conciencia para hacer semejante voto, para hacer semejante entrega de sí misma a Dios nuestro Señor. Como es de imaginar, debido a dicho voto, no tenía ningún interés por las cosas del mundo, por las cosas de esta vil tierra, sino que solamente le interesaban las cosas del cielo, las cosas de Dios nuestro Señor, lo cual le dio ocasión para que tuviera muchas contrariedades y muchas tribulaciones, pues su madre, que desconocía el voto hecho y las maravillas que la gracia obraba en su alma, en esa hermosísima alma de su hija, se afanaba por hacer resplandecer y relucir la gran belleza de su hija. Como decíamos, era muy hermosa, por lo cual le importunaba mucho, para que se vistiera con elegancia, para que perfumara sus manos, para que buscara aparecer ante los demás, etcétera, etcétera. Todas esas cosas vanas y mundanas que a nuestra santa, por supuesto, no le gustaban ni le interesaban. Esto fue motivo de una dura lucha para Santa Rosa, que por un lado no quería, como decimos, nada de eso, no le interesaba nada de este mundo, y por el otro no quería desobedecer ni disgustar a su madre. Sin embargo, Dios la hizo salir siempre victoriosa, pues Santa Rosa lograba manejarse de manera que podía complacer a Dios sin disgustar a su madre. Y ella fue cediendo a su madre y dejando a Rosa con el tiempo entregarse a sus obras de piedad, ya no importunarla tanto, cuando fue viendo cómo ella estaba tan volcada hacia la piedad, hacia Dios nuestro Señor. Sin embargo, no se resignó fácilmente a que su hija renunciara al matrimonio. Eso sí, no fue fácil. Cuando Rosa le descubrió su voto de virginidad, que se había consagrado a Dios. Rosa, como decíamos, era sumamente hermosa y por supuesto tenía muchísimos pretendientes. Y además sus padres, por reveses de fortuna, habían quedado privados de cuanto tenían, por lo cual un buen enlace se presentaba sumamente tentador, como una buena oportunidad para salir de tal situación. Solamente había que lograr casar a Rosa con el indicado y solucionado los problemas económicos. Pero nuestra santa, armada de la divina gracia, superó todas las dificultades y persecuciones y se mantuvo fiel a su promesa hecha a los 5 años, a su voto de virginidad. Vencida esta dificultad, quedaba ver cuál era la voluntad de Dios respecto a ella. Lo sería el claustro, hacerse monja. Ella lo pensó y lo intentó, pero falló en su intento de ingresar en el convento, con señales evidentes de la providencia de que no era esa su vocación, de que no era esa la voluntad divina. ¿Qué hacer entonces? Después de mucho rezar, entendió que la voluntad de Dios era que siguiera el ejemplo de Santa Catalina de Siena, la cual, habiendo recibido el hábito de la tercera orden de Santo Domingo, sin abandonar el hogar paterno, se entregó una vida de oración y penitencia, por lo cual Rosa solicitó y fue admitida a la tercera orden de Santo Domingo, y habiendo recibido el hábito, el 10 de agosto de 1610, fiesta de San Lorenzo mártir y el día del martirio de Santa Filomena, se entregó a imitación de Santa Catalina a la oración y penitencia, sin abandonar el hogar paterno como ella. Santa Rosa, de hecho, ha sido llamada la segunda Santa Catalina de Siena, por el gran parecido entre ambas, en su vida y en las virtudes. Santa Catalina también practicó la penitencia en grados heroicos. Pasemos ahora sí a narrar algunas de las mortificaciones, austeridades y penitencias que practicó nuestra santa. En efecto, la mortificación y penitencia fueron practicadas en grado superlativo por ella. Desde bien pequeñita no comía nunca fruta, y esto por mortificación, por supuesto, no por capricho, como nuestros jóvenes modernos, por mortificación. A los 6 años de edad ayunaba pan y agua los viernes y sábados. A los 6 años, nosotros que rara vez hacemos algún ayuno. A los 15 años hizo voto de no comer carne, salvo caso de mandato formal de santa obediencia, que su madre se lo ordenara, pero hizo voto de no comer carne. Con el tiempo su alimento se redujo a unas sopas hechas con pan y agua solamente, sin condimentos ni siquiera sal, y ellas en cantidades ínfimas, por supuesto, muy poco.
y pareciéndole poco esto, solía añadir a las sopas un brebaje amargo, que volvía a su consumo un suplicio, algo horroroso comer eso. Además, llegó a pasar varios días sin comer, brilló mucho por su ayuno, por su abstinencia. Y cuando sus padres la querían obligar a comer cosas más sustanciosas por razón de su salud, dirían, se va a morir, no se está nutriendo, en vez de mejorarla, en vez de tener mejoría al comer lo que ellas le daban, aumentaban sus males, sus dolores, se ponía peor. Y es que la providencia de esta manera demostraba que esos ayunos que ella hacía eran de su agrado, eran conforme a su voluntad, y que por ellos quería santificarla. Tenía también la costumbre de disciplinarse asiduamente cada noche con cadenas de hierro, y como no daba tiempo a que su cuerpo sanase, era, podríamos decir, una pura llaga. Y tras estas terribles disciplinas, con que flagelaba sus espaldas, salía al jardín y, a ejemplo de Jesús, su divino esposo, tomaba a cuestas una pesada cruz y con los pies descalzos y a paso lento caminaba, meditando en la pasión de nuestro Señor, en su subida al monte Calvario, en sus sufrimientos y dolores, y de cuando en cuando se dejaba caer bajo el peso de la cruz que llevaba, para así asemejarse más a su divino esposo. Y como si lo anteriormente dicho no bastase, en una ocasión se ciñó a la cintura 3 cadenas de hierro, que cerró con una cadena a la cual tiró por ahí para que no pudieran quitárselas o para que ella misma no pudiera sacárselas. Estas cadenas pronto hirieron y abrieron sus carnes, estar allí todo el tiempo moviendo abriendo sus carnes, las cuales empezaron a crecer un poco por encima de las cadenas, lo cual, como podrán imaginarse, era causa de grandes dolores, vivísimos dolores, los cuales ella soportó en silencio durante varios años, hasta que llegó un día en que ya era tal la magnitud del dolor que le producían esas cadenas, ese silicio, que no pudo soportarlo más y tuvo que descubrir lo que hacía su penitencia de una criada, porque ya prorrumpían sollozos, lloraba de dolor. Intentó con la criada de romper las cadenas, lo cual vanamente, imaginemos lo que dolería, estar tirando allí de las cadenas para quitárselas. Santa Rosa tuvo que ponerse en oración y rezando logró milagrosamente que se quebraran las cadenas. Mas, sin embargo, al arrancarlas, al quitarlas de la piel, varias partes de su carne vinieron con las cadenas, que ya estaban como incrustadas, lo cual fue de mucho dolor para ella. Otra admirable penitencia que practicó también fue que una vez se fabricó una especie de corona con una lámina de plata, en la cual hizo 33 orificios por los cuales pasó clavos puntiagudos, 33 en honor a los años que vivió nuestro Señor, y se los puso debajo del velo, en la cabeza, por supuesto, y allí lo tenía, ese instrumento martirizador, y cuando era fuertemente tentada, muchas de ellas mismas se lo apretaban, y no era raro que lo moviera para que la lastimara en más zonas, para mayor mortificación. Y no solamente en lo referido, en lo que hemos dicho, se mortificó Santa Rosa, sino que llenó el mismo acto de descansar, el dormir, de mortificaciones. Primeramente, sustraía un tiempo muy considerable al sueño, ya que solo le dedicaba 2 horas al día, 2 horas solamente a dormir, para vergüenza de los perezosos, los que duermen 9, 10 o más horas. 2 horas nomás, nuestra santa al día dedicaba al descanso, y lo poco que descansaba lo hacía sobre un lecho de madera. Y como esto le pareció poco, dormir sobre un lecho de madera, lo reemplazó por un conjunto de tablas de madera que ella misma ató, de manera que entre una tabla y otra quedaran resquicios, quedaran huecos, y lo llenó con fragmentos de teja o de vajilla, poniendo por supuesto la parte cortante o aguda hacia arriba, para que al acostarse la molestaran, la pincharan, la lastimaran, para mortificarse así. Esta mortificación era las que más le costaron, más la hacían sufrir. Muchas veces ella, no más de pensar en esa mortificación, ya padecía y sufría mucho. Y de hecho una vez le ocurrió que antes de decidirse a padecer ese tormento, se quedó pensativa. Y entonces tuvo una visión, una aparición de nuestro Señor, que le decía que comparado su lecho de dolor a la cruz de él, donde tenía sus manos clavadas a sus pies, que su lecho era de flores. Y animada con eso, siguió en su penitencia durante 16 años, hasta que le llegó la muerte, hasta que murió.
Todas estas penitencias afectaron, por supuesto, su apariencia exterior. Aquellos ojos habían perdido su hermoso brillo. La faz no tenía más ese hermoso color de antes. Había desaparecido esa lozanía que antes la rodeaba, por lo cual sus domésticos y conocidos comenzaron a tenerla por santa y a llamarla así. No podemos imaginarnos cómo espantó esto a la santa y cómo la llenó de confusión. Por eso rogó a nuestro Señor que todas sus penitencias, que todas sus mortificaciones no le alteraran su fisonomía, que no se notara. Y nuestro Señor la escuchó y le devolvió la hermosura anterior, de manera que no parecía que hacía todas esas penitencias. Mas, sin embargo, hay que decir que todas las penitencias que hemos narrado, y que no son todas, y hay muchas más, también muy impresionantes, no fueron lo peor que sufrió nuestra santa. Ella tuvo una cruz mucho mayor y mucho más terrible, pues pasó por lo que en teología ascética y mística se llama la noche oscura, que es una purificación del alma a base de penas interiores, arideces, sequedades, tentaciones, persecuciones, etc. En efecto, llegó un día en que cesaron de repente todos los fenómenos místicos, como si nunca los hubiera tenido. Su espíritu comenzó a sentir una desolación, una aridez y una sequedad indescriptibles, para ella desconocidas. Se vio llena de disgusto por los ejercicios de devoción, de piedad. La oración le causaba insufrible tedio. Sintió una sublevación general de las pasiones, de modo tal que tuvo tentaciones de ella desconocidas hasta entonces. Sentíase abandonada de Dios y como perdida, en fin, condenada ya en esta vida, a todo lo cual se añadían, por supuesto, insultos y persecuciones por parte de su propia familia. Durante 15 años no hubo día en que, al menos por una hora, se viese sumida en el abismo de tales penas y congojas, de estas desolaciones, de estas terribles angustias, peores y más amargas que la misma muerte. Mas es aquí donde se prueba la virtud y se ve de verdad el amor, pues Santa Rosa, a pesar de todo ello, esta prueba de esta noche oscura que duró 15 años, que no es poco, a pesar de ello, perseveró en sus resoluciones y buenos propósitos, no abandonó sus oraciones, no abandonó sus penitencias, sino que se mantuvo firme en ellas, a pesar del tedio, de la aridez, de la sequedad. Pero la tempestad siguió la calma, pues pasados estos 15 años de purificación y dura prueba espiritual, tuvo una aparición de Dios nuestro Señor, del divino esposo de su alma, que le infundió tal dulzura de celestiales consuelos, que en un momento, en un instante, le hizo olvidar todos los pasados tormentos. Todo eso que sufrió por 15 años parecía nada en comparación a ese momento de dulzura que le comunicaba nuestro Señor, de gusto espiritual y celestial. De allí adelante fue muy recreada por la presencia de nuestro Señor, de la Santísima Virgen, de Santa Catalina de Siena, su modelo, también de los ángeles y particularmente el ángel de su guarda. Y debido a esta su gran paciencia y constancia en el sufrimiento, en las penitencias que se imponía y sobre todo en la noche oscura, en la purificación de su alma, mereció de nuestro Señor oír estas envidiables palabras. Nuestro Señor, una vez que se le apareció, le dijo: Rosa cordis mei, tu mihi sponsa esto. Rosa de mi corazón, tú sé mi esposa. Palabras que, por supuesto, la sumieron en un éxtasis de indescriptible gozo y amor. Rosa de mi corazón, que Dios le diga a uno eso: tú sé mi esposa. Acercándose el fin de sus días, nuestro Señor le manifestó el día de su muerte, el día en que había de morir, lo cual llenó, por supuesto, de gozo a nuestra santa, cuyo solo deseo era disolverse y estar con Cristo, verse libre de este cuerpo, de esta cárcel, y poder volar a su amado esposo. Mas le fue revelado también que, antes de ingresar al reposo, tendría que padecer todavía una última prueba, una última purificación, a saber, la dolorosa enfermedad por medio de la cual quería, antes de llevarla así, santificarla a su divino esposo, para llenarla de gloria en el cielo. En efecto, el 1 de agosto de 1617 cayó gravemente enferma de tuberculosis y fue presa de tan grandes dolores que empezó a sollozar y gemir,
ella en el jardín tenía una celda, en una esquina, y allí empezó a gemir, y escucharon los domésticos, las personas de casa, y acudieron a ella, y la encontraron en un estado lamentable, un estado muy mal, que denotaba que se hallaba próxima a la muerte. Duró en esta postrera enfermedad y en sus dolores todavía 3 semanas aproximadamente, hasta que el 24 de agosto, fiesta de San Bartolomé, entregó su hermosísima alma a Dios y entró en el descanso de los justos, a los 31 años de edad. 31 años. Y podemos preguntarnos, nosotros con 30, 40, 50, 70 años, ¿qué hacemos o qué hemos hecho por Dios nuestro Señor? Santa Rosa, 31 años, re joven, y todo lo que hizo, todas esas penitencias, todas esas oraciones, todos sus padecimientos. Nosotros repetimos, con 30, 40, 50, 70 o más años, ¿qué hemos hecho con nuestro Señor? A poco de su muerte, fue venerada por el pueblo como santa, y muestra de su gran santidad fue lo siguiente, a saber, que para iniciar el proceso de canonización de cualquiera, deben pasar primero 50 años desde su muerte. Siempre que alguien muere en olor de santidad, se dejan pasar 50 años antes de iniciar todo el proceso. En el caso de Santa Rosa, 2 papas, Urbano VIII y Alejandro VII, dispensaron dicha ley para que se pudiera tratar su proceso de canonización antes de los dichos 50 años, lo que muestra cómo era la fama de su santidad. No hacía falta esperar 50 años, iniciar de una vez. Y en efecto, el 12 de abril de 1672, a los 55 años de su muerte, era canonizada solemnemente por Clemente X, la primera persona de América canonizada, como decíamos al inicio, la primera flor de santidad de América, oficialmente reconocida y elevada al honor de los altares, al culto público. Para concluir, digamos algo sobre las extraordinarias penitencias que practicó Santa Rosa. Ella sin duda las realizó movida por una inspiración y gracia especial de Dios, que la fortalecía y que la mantenía en medio de ellas, de esas penitencias, pues para sobrevivir a tales mortificaciones parece en verdad que se necesita no menos que un milagro. Uno le impresiona que haya llegado a los 31 años con esa mortificación, con esa maceración de su propio cuerpo. Ha habido otros santos como Santa Rosa que también han sido llamados por Dios a sorprendentes penitencias, como San Pedro de Alcántara, por ejemplo. Sin embargo, se debe saber que no todos estamos llamados a practicar esas mismas penitencias que realizaron, a ponernos una corona de espinas, a cargar una cruz y dejarnos caer bajo ella, a dormir como hacía nuestra santa. Son sin duda cosas admirables, pero que no estamos obligados a imitar y que normalmente no hay que imitar. Como decíamos, son gracias especiales que Dios da a sus santos como señales claras de que es la voluntad de Él que hagan esas penitencias y les da las fuerzas de sobrellevarlo, porque no es poca cosa hacer eso por 5, 10, 15 años. Además es de notar, para no formarnos un concepto falso o incompleto de la santidad de Santa Rosa, que todas sus penitencias y mortificaciones las sometía a la obediencia, de modo tal que las hubiera dejado a todas las que hacía si se lo hubieran mandado. Si un confesor de ella le hubiera dicho, basta Rosa, no haces más eso de dormir allí, te quitas esa corona de espinas, dejas esto y esto otro, ella lo hubiera dejado, porque como decíamos, ella sometía todo a la obediencia. Pues la verdadera santidad no consiste en la maceración corporal, en lo que podamos hacer sobre nuestro cuerpo, en la mortificación corporal, sino en la mortificación de la propia voluntad, del amor propio, del ego, de lo que yo quiero, que es imposible hacer esa mortificación de la voluntad sin humildad y obediencia. Asimismo, como enseñan todos los santos y autores espirituales, las penitencias que sean un poco más, digamos, excepcionales, ayunar tales días a pan y agua, pasar la noche en vigilia, darse disciplinas, usar cilicios, cosas que son algo, como decimos, más excepcionales, deben hacerse siempre con la aprobación del confesor y nunca sin esta, siempre con la autorización del sacerdote. Esta es la vía ordinaria de saber si tales mortificaciones son voluntad de Dios, si el confesor no las aprueba. Si no, entonces no es voluntad de Dios, y si a pesar de ello las realizo, si contra lo que me dice el confesor
yo quiero hacer esas penitencias, flagelarme, dormir sobre una tabla de madera, etc. Esas penitencias, como son contra la obediencia, no agradan a Dios, porque son voluntad propia. Y es más, son un pecado de voluntad propia. No solo no agradan a Dios, sino que hago un pecado. Muy importante tener esto en cuenta. Y como decimos, para no formarnos un concepto errado de nuestra santa. Ella practicó esas penitencias, pero tuvo la aprobación de sus confesores. Y como decimos, la providencia maneja las cosas para que ellos se las dieran esas aprobaciones. En todo caso, si bien no podemos imitar materialmente esas mortificaciones que practicó nuestra santa, imitémosla al menos en el espíritu de penitencia, es decir, en estar prontos y dispuestos a mortificarnos en lo que podamos, en lo que se presente, así sean cosas pequeñas, pequeñísimas. No olvidemos las palabras de nuestro Señor. Nos dice: quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Mortificarnos, pues, entonces, en las cosas pequeñas de la vida y cuantas que se nos presentan. Bajar la mirada, no arreglarse demasiado para las damas, mortificar la vanidad, no comer entre comidas, no tomar ese vaso de agua, aguantarme la sed, no comer ese dulce, ese chocolate, no verme esa gaseosa que tanto me provoca, se me antoja, callar, guardar silencio, no hacer ese comentario que no es necesario, quiero hacerlo, mortificarme, etcétera, etcétera. Cientos de cosas en la vida diaria en las cuales podemos y debemos mortificarnos, en las cuales podemos practicar la virtud de la penitencia. Como decimos, ya que no podemos imitar a Santa Rosa materialmente en esas grandísimas penitencias y mortificaciones que hizo, al menos en el espíritu, estarnos mortificando en todo lo que podamos. Para terminar, pedimos a María Santísima y a su hermosísima hija Santa Rosa nos alcance de Dios nuestro Señor Jesucristo la gracia de saber mortificarnos, que tanto nos cuesta, de poder contrariar nuestros apetitos y sentidos, de poder practicar la virtud de la penitencia. Ave María Purísima, sin pecado concebido a María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.